Doctor, ¿por qué las mujeres habitualmente y los reportes que le dan dice Papa Nicolau grado 1, grado 2, grado 3? Sí. Explíqueme. Yo te explicaba que es una especie de nomenclatura. Grado 1, grado 2, grado 3. No, se habla ya de entidades de neoplasia intraepitelial de primer grado y se dice con las siglas NIC1, si es de segundo grado, NIC2 o de tercero, NIC3, pero eso va en función de la cantidad de células que están dañadas en una lesión. Por ejemplo, cuando a una paciente le reportan células atípicas, el médico debe entrarla a lo que nosotros llamamos un protocolo de manejo, que debe ser igual para todas. Es decir, un Papa Nicolau anormal, células atípicas. La necesidad de seguir profundizando a través de un examen que se llama colposcopía. Una colposcopía. La colposcopía, que no es más que la visualización con imágenes aumentadas de las células del cuello de la matriz, que el médico puede colorearla para destacar aquellas que están más afectadas. Se hace con ese procedimiento que estamos mirando en imagen. Y con un colposcopio, o sea, con un microscopio de vagina. Exacto. Entonces, el médico observa las células o las áreas que están más dañadas y toma una biopsia. Esa biopsia debe ser lo suficientemente profunda para que capture, por así decirlo, las tres capas principales de ese epitelio columnar y sobre todo las de la zona de transición, que es donde comienzan los problemas. Entonces, ya... Es decir, desde el epitelio de la vagina, que es escamoso, sí, ya hemos dicho que es un epitelio duro, resistente, entonces va pasando suavemente a convertirse en un epitelio columnar ya como parte del cuello, del canal cervical. Sí, que es más sensible y débil. Bueno, no débil, sino más adecuado al tipo de órgano. Entonces, fíjate que entonces, una vez hecho el reporte, entonces el médico toma la biopsia y el patólogo dice, se trata de una lesión de bajo grado. Ya no se usa mucho el NIC1, NIC2, aunque todavía nosotros no somos reacios a dejarlo, pero llamamos la atención en función de que hablamos de lesiones de bajo grado, de alto grado. ¿Para qué? La lesión, el NIC1, solamente están dañadas las células más superficiales, pero el NIC2 y el NIC3 aparecen comprometidas las capas medias de ese epitelio y la capa profunda. Entonces ahí nosotros hacemos la agrupación, con un solo nombre lo llamamos NIC2 y NIC3, lesión de alto grado. El NIC1 habitualmente son las capas superficiales. Las capas superficiales. Bien. Sí. Es decir, que esos tejidos están compuestos por una sucesión de capas. Una sucesión de capas, porque las células vienen creciendo desde la profundidad hacia la superficie. Exacto. Cada 21 días se van renovando. Y eso es interesante saberlo, porque hay un elemento que es casi el responsable que daña esas células, que es el virus del papiloma humano. Vamos a hablar entonces cuáles son las causas de ese cáncer de cuello uterino. De acuerdo. Generalmente cuando uno habla de cáncer de cervix tiene que tomar de la mano a un elemento responsable en casi el 80 o más porcentaje de casos, que el virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano. Esa es la causa principal del cáncer de cuello. Sí, ese es uno de los elementos que hacen que se desarrolle el cáncer de cuello de la matriz. No queda como única causa. Puede haber otras causas, pero mucho menos importantes para el punto que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Cuando a una paciente le reportan que ha sido encontrado el virus del papiloma humano, no es para que entre en pánico, porque se conocen aproximadamente 200 tipos de virus del papiloma humano. Variedades de papiloma. Variedades perfectamente identificadas. Pero ¿qué pasa? Que se han agrupado en aquellos que son capaces de desarrollar cáncer y se han tipificado, se le ha dado el nombre de papilomas de bajo grado. Sí. Y aquí hay un grupo bastante reducido, que no pasa de 15, que son los de alto grado. O sea, que tienen mucho más capacidad. ¿Cómo se denominan esas variedades de papiloma? Fíjate, se habla de la cepa 16, que es la más importante, y de la 18. Son las más agresivas. Solo la cepa 16 es responsable en los cánceres ligados al papiloma humano del 40% de todos los cánceres. Si se junta con el 18, se le suma un 30%. Ahí nosotros estamos... Porque en una lesión podemos hallar un reporte que contenga las dos cepas. Si se hace el estudio puede haber las dos cepas, pero por lo regular hay una que está comprometida. Entonces, pero esas dos, la 16 y la 18,
por sí solas constituyen el 70% de los cánceres ligados al papiloma humano. Luego le siguen, en función de en la frecuencia, en orden de frecuencia, el 45 y el 31 y otros. Pero el 45 y el 31 le aportan el 10% de los cánceres ligados al papiloma humano. Estamos hablando de 4 o 5 cepas 80%. Que son las que producen el 80%. Perfectamente. Y son 200 variedades, 200. De manera que hay cientos y tantos que prácticamente pasan desapercibidos. Por eso es que uno no puede más que aconsejar a la paciente a que no entre en pánico. Primero vamos a detectar qué tenemos. Eso que estamos mirando aquí. Fíjate, eso es una lesión, se llama una lesión acetoblanca. Eso es indicativo de que ese cuello ha sido atacado por el virus del papiloma humano. Entonces, ahí en esas lesiones que están respondiendo a una coloración, se llama acetoblanca, se llaman. Es un blanco nacarado, un blanco bastante peculiar. De esas lesiones uno agarra la pinza, toma una muestra y la lleva al patólogo, sobre todo ahí de las partes más destacadas, más que responden más al ácido acético, a la tinción de ácido acético. Uno la envía a patología y dice, tengo una zona acetoblanca en tal o cual del reloj. Nosotros acostumbramos a mandar a las 6 del reloj, a las 7, a las 12 del reloj, para que el patólogo tenga una idea, porque también existen frecuencias dependiendo de los cánceres. Muy bien, ¿cuáles otras causas, aparte del papiloma, podemos encontrar? Mira, una paciente puede estar inmunocomprometida. Una paciente que está inmunocomprometida puede desarrollar un cáncer a cualquier patógeno por inocuo que sea, o sea, por poco frecuente. Una paciente que tenga una línea genética, también nosotros una predisposición genética. Una paciente que esté sometida a infecciones frecuentes, también podemos desarrollar, podemos encontrar cánceres. Entonces, pues, estamos hablando de que papiloma número 1, en segundo lugar, infecciones a repetición con compromiso inmunológico, una debilidad de las defensas de esa persona, más el antecedente familiar, genético que tenga esa persona. La multiparidad, por ejemplo, estaba ligada a los cánceres de cuello de la matriz. Muy bien. Esas son las 3 causas principales. Quiere decir que, de todas maneras, lo que podemos ver, si el 80-90% tienen que ver con papiloma, manejar esto tiene más que ver con controlar papiloma para tener una reducción de la incidencia del cáncer. Vamos a revertir los números, vamos a revertir los números. Las estadísticas deben de ayudarnos. Si nosotros controlamos la frecuencia, la aparición del papiloma humano, nosotros estamos controlando el cáncer. Estamos controlando prácticamente.